Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante este trimestre estamos estudiando un tema muy importante, el cual lleva por título El Evangelio según Pablo a los Gálatas. Y en esta semana que ya estamos avanzando, tenemos un tema muy importante, el cual hemos venido estudiando y hemos visto la importancia de este tema. Se titula Viviendo enteramente por la gracia. Tema muy importante. Y ahora quiero que me acompañes para que juntos recordemos el texto que estamos aprendiendo, el cual se encuentra en el libro de Gálatas, capítulo 2, verso 20. Y ahí leemos así. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con este pensamiento quiero invitarte para que juntos tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora agradecemos la vida, la salud que nos da. Queremos agradecer por su misericordia, su bondad. Queremos pedir que nos ayude para que podamos entender su palabra el día de hoy. Guárdenos con su buen espíritu, esclarezca nuestra mente, bendíganos ahora también. En el nombre de Jesús pedimos todo. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Y hoy tenemos un apartado que lleva por título ¿Permanecer puro o ser contaminado? Y nuestra primera pregunta nos dice así. ¿Cómo podemos resumir la asombrosa experiencia de vivir por la gracia de Dios? Esto es, hemos de vivir por la gracia. Esa experiencia, ¿cómo se puede explicar? De una forma sencilla y simple. Vamos a tratar de entenderlo. Para ello quiero que vayamos a la palabra del Señor y leamos lo que está escrito allí en el libro de Gálatas, capítulo 2, verso 20, que es el verso que estamos nosotros aprendiendo. Con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. La palabra de Dios nos dice que el apóstol Pablo escribió a los Gálatas que ahora él vivía crucificado junto con Cristo. Y ya no vivía él, pero Cristo vivía en él. Y lo que ahora vivía en la carne, esto es lo que él actuaba en su cuerpo físico, lo hacía por la fe en el Hijo de Dios. Bueno, vamos a tratar de entender esto. Vamos a tratar de saber cómo funcionan estas partes. Pero vamos a analizar esto en la pluma inspirada. Leamos este párrafo. La fe por la cual vivo, página 96, nos dice así. Por medio de la gracia de Cristo, podemos realizar todo lo que Dios requiere. Esto es, cuando nosotros vivimos bajo la gracia de Cristo, todo lo que Dios pide que hagamos lo podemos hacer. No hay una cosa que no podamos cumplir. Claro que cuando no vivimos bajo esa gracia, entonces cualquier cosa que Dios nos pida nos es muy difícil cumplirla. Pero, ¿qué más? Veamos ahora lo que nos dice aquí este siguiente párrafo. La maravillosa gracia, página 250, nos dice así. Las propensiones que dominan el corazón natural deben ser subyugadas por la gracia de Cristo, antes que el hombre caído sea apto para entrar en el cielo y gozar del compañerismo de los ángeles puros y santos. Esto es, las propensiones, nuestras inclinaciones, nuestros deseos deben ser subyugadas por la gracia de Cristo antes que podamos asociarnos con los seres celestiales, los seres que no han caído en pecado. Es una cosa interesante, porque muchas personas dicen de esta manera, yo soy así, así he sido siempre, así voy a morir.
No. Este es mi carácter, esta es mi forma, yo siempre he practicado de esta manera. No, no funciona así. Debemos subyugar todas estas cosas. Pero vamos a ver qué más. Así que vamos a leer este siguiente párrafo. Cuando el hombre muere al pecado y despierta a una nueva vida en Cristo, el amor divino llena su corazón. Su entendimiento se santifica. Bebe en una fuente inagotable de gozo y conocimiento, y la luz de un día eterno brilla en su senda, porque con él está continuamente la luz de la vida. Muy bien, entonces la persona cambia, su vida es totalmente diferente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El amor divino llena nuestro corazón. Somos otras personas. No vamos a quedar en lo mismo de la vida antigua. Hemos de cambiar nuestra vida. ¿Nos damos cuenta? Ahora veamos cómo funciona esto. Leamos este párrafo. El toque de la fe nos abre el divino almacén de los tesoros del poder y sabiduría. Y de esa manera, mediante instrumentos de barro, Dios realiza las maravillas de su gracia. Esta fe viva es nuestra gran necesidad de hoy. Debemos saber que Jesús es en verdad nuestro, que su Espíritu está purificando y refinando nuestro corazón. Entonces, si nosotros tenemos fe, Dios permite que a través de nosotros, instrumentos mortales, sujetos al mal, caídos en pecado, podamos ser redimidos y por la fe podemos hacer las obras que Dios quiere que se hagan. ¿Te das cuenta? Podemos mantenernos en conexión con Dios. Pero todavía hay más. Vamos a ver qué más nos dice. Si los seguidores de Cristo tuvieran fe genuina, con mansedumbre y amor, ¿qué obra podrían realizar? ¿Qué frutos se verían para la gloria de Dios? ¿Te das cuenta? Nosotros pretendemos ser los hijos de Dios, pero no hay frutos en nosotros. Nuestra vida está inerte, porque no tenemos fe completa en Jesús. Cuando nosotros tenemos fe completa en Jesús, entonces hay frutos. Se manifiestan en nuestras vidas. El hablar de frutos, el proclamar frutos, el decir que somos, no hace que tengamos frutos. Pero la fe genuina en Cristo Jesús produce frutos. Ahora, vamos a continuar y vamos a ver lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Por qué se preocupó Pablo en gran medida por los creyentes que vivían en Galacia y qué debemos aprender de ello? Entonces, Pablo se quedó preocupado por los hermanos en Galacia. Estaba muy preocupado. Pero ¿qué nosotros podemos aprender de esa preocupación de Pablo? Bueno, vamos a ver cuál era su preocupación primero. Así que acompáñame en la palabra de Dios y vamos a buscar allí lo que está escrito en el libro de Gálatas, capítulo 3, verso 1. Leamos allí. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó a vosotros, a quienes Cristo fue presentado crucificado? Estaba preocupado porque le fue presentado Cristo crucificado primero. Pero, ¿qué más? Vamos a ir a la palabra de Dios una vez más. Y quiero que me acompañes a leer ese texto que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 3, verso número 3. Jesús respondió, te aseguro, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Con qué se quedó preocupado Pablo? A los Gálatas, porque les llamó que estaban insensatos. ¿Quién los había fascinado de tal manera que ellos habían abandonado a Jesús? Vamos a ver lo que nos dice la palabra escrita en el Espíritu de Profecía. Leamos aquí. Los Hechos de los Apóstoles, página 309 y página 310.
El apóstol instó a los Gálatas a dejar a los falsos guías por los cuales habían sido extraviados, y a volver a la fe que había sido acompañada por evidencias inconfundibles de la aprobación divina. Los hombres que habían tratado de apartarlos de su fe en el Evangelio eran hipócritas, profanos de corazón y corruptos en su vida. ¿Te das cuenta? Tenemos esta situación donde los Gálatas, los hermanos de Galacia, habían apartado de Jesús y habían vuelto a las obras que son por la ley. Entonces Pablo les habla y dice, ¿quién nos fascinó para abandonar estas cosas? Pues Jesús fue presentado primero a vosotros, pero ahora ellos habían vuelto a las obras de la ley. Pero veamos qué más. Así que leamos este siguiente párrafo. Su religión estaba constituida por una rutina de ceremonias cuyo cumplimiento esperaban ganar el favor de Dios. No querían un evangelio que exigía obediencia a la palabra. El que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Sentían que una religión fundada en tal doctrina requería demasiado sacrificio y se aferraban a sus errores engañándose a sí mismos y a otros. Muy bien, entonces, lejos de aceptar a Jesús, que te pedía obediencia por la fe en Cristo Jesús, mejor se aferraban a ritos y ceremonias. Es más fácil hacer un rito y ceremonia, algo repetitivo, es mucho más fácil. Muchas personas piensan que de esta manera puede obtenerse el favor de Dios, pero el favor de Dios se obtiene por la fe en Cristo Jesús. Apenas no hay ningún otro mérito en nosotros, no hay ninguna otra forma que nosotros podamos hacer para aceptar para que Dios nos acepte a través de nuestros propios méritos. Por eso que Pablo les redarguye. Pero todavía hay más. Vamos a ver ahora qué más nos dice. En este material que es Los Hechos de los Apóstoles, página 309-310, nos explica de esta manera. Sustituir la santidad del corazón y la vida por las formas exteriores de la religión es tan agradable para la naturaleza no renovada hoy como en los días de esos maestros judíos. Hoy, como entonces, hay falsos guías espirituales a cuyas doctrinas muchos prestan atención ansiosamente. Entonces, el vivir una vida correcta, el vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, puede ser sustituido por ceremonias, por ritos, por la forma de la piedad apenas, sin la eficacia de ella. Esto es, parece que es, pero no vives de acuerdo a ella. Y a muchas personas parece gustarle estas cosas, lo cual no debe ser. Pero vamos a avanzar. Y ahora veamos qué más nos dice este siguiente párrafo. El esfuerzo premeditado de Satanás procura apartar las mentes de la esperanza de salvación mediante la fe en Cristo y la obediencia a la ley de Dios. Muy bien. Satanás hace un esfuerzo terrible para que nosotros llegamos a pensar que algo en nosotros hay que podemos hacer para que nosotros obtengamos la salvación. Y nos quiere eliminar la fe en Jesús y nos quiere quitar de tener obediencia a los requerimientos de Jesús. De esta forma, muchas personas hacen cosas que pretenden obtener el favor de Jesús, pero no es posible. Muy bien, así que nosotros hemos de entender estas cosas, aplicarlas a nuestras vidas y vivir de esa manera. Pero por hoy nuestro estudio concluyó. Quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer porque nos permite la vida, la salud. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar. Pedimos que nos guarde, nos ayude para entender estas cosas y que podamos vivir por la fe según su voluntad en aquello que hemos aprendido. Guárdenos ahora, denos su buen espíritu, bendiga a los que han estado con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.